Así que una pregunta que a veces nos hacen muy ingenua, muy fácil. Fraile, ¿Adán y Eva existieron? A veces nos preguntan. O hay que tener mucho cuidado como uno contesta esa pregunta, porque a veces detrás de ella viene una pregunta sobre la imagen de Dios y una interpretación de la Biblia. Y aunque parece una pregunta muy inocente, es en ciertamente una pregunta complicada de contestar. También a veces en argumentos nos dicen, demuéstramelo con la Biblia. Si no está en la Biblia, yo no lo creo. Así que también en esto hay una concepción y un entendimiento de la palabra de Dios. ¿Cómo debemos entonces leer la palabra de Dios en estos tiempos, en la era de la innovación, de la inteligencia artificial, removidos 2000 años más, de 2000 años del mundo en el que fue compuesto la Biblia? Bien, como decía nuestro hermano Jaime, San Francisco, primero que nada, es nuestro modelo para la lectura bíblica. Para San Francisco, la palabra de Dios era tan importante que la equiparaba con la Eucaristía, aunque nos suene asombroso. Dice Cayetaneser, Francisco proclama como idéntica la eficacia salvadora de la palabra de Dios y del sacramento de la Eucaristía, porque en ambos Cristo, la palabra del Padre, viene a nosotros para redimirnos. Cuando Francisco cita la Sagrada Escritura, no lo hace como en su tiempo, como a veces decimos también en la Eucaristía cuando celebramos la misa. En aquel tiempo dijo Jesús, sino que Francisco casi exclusivamente habla en presente. El Señor dice en el Evangelio. Para él se trata aquí, por tanto, de un acontecimiento actual. Francisco, él oye la voz del Señor presente en su palabra y da testimonio de ella, de palabra y de obra, en incondicional obediencia. Esto lo exige también de sus hermanos, ya que a esto estamos todos llamados y enviados, ¿verdad? Y espero que este tiempo que compartimos aquí sea no solo un tiempo de estudio, sino casi una conversación espiritual que podamos tener, que esto nos sirva de oración, porque así es que San Francisco siempre se acerca a la palabra. Así que cuando Francisco había oído el Evangelio, lo besaba para manifestar con ello su gran reverencia ante el Señor. En este signo tan personal como lo es un beso, irrumpía al exterior la actitud profundamente creyente de Francisco frente a la palabra. Así que ya aquí estamos extrayendo cómo debemos leer la palabra de Dios como franciscano, con profundo amor, con profundo amor. Pues nunca, Francisco, ¿verdad? Nunca fue, como dice Celano, oyente sordo del Evangelio, sino que confiando a su feliz memoria cuanto oía, procuraba cumplirlo a la letra sin tardanza. No es extraño que Francisco, el gran seguidor de Jesús, fuera amante de las Sagradas Escrituras, pues Jesús mismo fue un apasionado conocedor de ellas, algo que a veces pasamos un poco por alto. Lo ha recordado recientemente el biblista Anthony Giambrone en un artículo. Dice, es precisamente en el conocimiento que Jesús tenía de las Escrituras que confrontamos lo que más profundamente informó su mente humana. Jesús leyó, yo diría apasionadamente, las Escrituras. Conocía y apreciaba cada yod y serif. Bebió profundamente, como bebían los profetas y los doctores, y como los santos todavía beben de esa fuente rebosante. Así que
a pesar de lo difícil que puede hacer un poco a veces la contabilidad que uno hace de los documentos, pero se ha estimado que hay 196 citas bíblicas en los escritos de San Francisco, 32 del Antiguo Testamento y 164 del Nuevo Testamento, de esas 115 de los Evangelios. Esa pasión por la palabra de Dios se refleja también en nuestras constituciones, en las cuales hay aproximadamente 325 alusiones a las Sagradas Escrituras. Hay que felicitar a los que la escribieron porque están llenas de alusiones bíblicas. Las constituciones capuchinas comienzan recordando que San Francisco de Asís era un hombre evangélico. El santo evangelio de nuestro Señor Jesucristo es siempre principio de la vida entera de la iglesia y mensaje de salvación para todo el mundo. Así que con esto comienzo un poco enmarcando lo que debe ser nuestra lectura de la palabra de Dios. El ejemplo preclaro, el ejemplo principal para nosotros siempre es Francisco. Luego, leer la Biblia constantemente y con detenimiento, conocerla y estar muy familiarizados con ella debe ser para nosotros parte de nuestro DNA. Todos los capuchinos debemos leer la Biblia diariamente como parte de nuestra oración. Ahora, siempre está el reto, es leer la Biblia e interpretarla correctamente, las Sagradas Escrituras, porque como decía, lo dice también la Iglesia, estamos removidos mucho tiempo y la Iglesia ha desarrollado unos principios hermenéuticos y es necesario conocerlos para acercarnos a ella y también en nuestro ministerio ayudar a las personas a conocer la Biblia. Así que en la misma Biblia encontramos esa dificultad. En los Hechos de los Apóstoles, el pasaje donde Felipe se acerca al eunuco, lo conocemos todos, y le pregunta a Felipe, ¿acaso entiende usted lo que está leyendo? Contesta el eunuco, ¿cómo voy a entenderlo? Contestó, si nadie me lo explica. Jesús también aparece como un gran intérprete de la Biblia en el pasaje de los discípulos de Maús. Dice que cuando iban tristes, empezando por Moisés y continuando por todos los profetas, les explicó lo que había sobre él en todas las escrituras. Y fue tan buen maestro en ese momento que después los discípulos de Maús decían, se les abrieron, el evangelista dice, se les abrieron los ojos y les ardía el corazón. Ese debe ser el efecto de la lectura de la palabra de Dios para nosotros, que nos arda el corazón, que nos inflame nuestra vida. Y luego se recogen algunos pasajes claves de lo que es la hermenéutica, la interpretación de la Biblia, segunda de Pedro, capítulo 1, 20 al 21, dice, ante todo, tengan presente que ninguna profecía de la Escritura puede interpretarse por cuenta propia, pues nunca profecía alguna fue fruto de la voluntad humana. Así que la Biblia nace de la iglesia y en ella debe permanecer para ser correctamente interpretada, como vamos a subrayar durante el resto de esta presentación. Así que, ¿por qué se ha hecho un poco más complicado el estudio de la Biblia en los últimos siglos? ¿Verdad? Francisco leía la palabra, yo no la puse, sine glosa. Todavía tenemos que leer la palabra de Dios con ese espíritu de sineglosa. Quiere decir que hay que ponerla por práctica, no tenemos que complicarla tanto, pero hay que ser conscientes de que estamos removidos del tiempo de la Biblia y del tiempo de San Francisco. Algunos eventos han cambiado nuestra interpretación de la Biblia. Algunos de ellos, ¿verdad? Importante saber que la Biblia nació como un libro de comunidad en una era precientífica. Su lectura dentro de la comunidad hacía que la transmisión de la revelación fuera más sencilla. Eran sociedades, le llaman diádicas, ¿verdad? Donde las sociedades, el grupo, la comunidad era mucho más importante de los padres a los hijos, de las madres a los hijos, etc. En ese contexto estamos retirados ya. Pero a partir de la Edad Media se suscitaron una serie de eventos que cambiaron la historia. Y es bueno recordarlos, todos lo sabemos.
pero a veces no caemos en cuenta. Por ejemplo, Cristóbal Colón, que realiza y traza la ruta de ida y vuelta a través del Océano Atlántico y da a conocer la noticia. eh, la expedición española de Fernando Magallanes y Juan Sebastián Elcano, la primera circunnavegación del mundo documentada. Así que, aunque los griegos ya sabían que la Tierra era una esfera, el mundo había olvidado, no había sacado la consecuencia material de eso, pero nosotros a veces no caemos en cuenta de lo grande que significó para el mundo que estaba saliendo de la Edad Media, ya en el Renacimiento, al principio, encontrar tierras nuevas. Yo supongo que sería como colonizar Marte o ir a la Luna, unas tierras nuevas, y eso produjo un gran entusiasmo en toda Europa. Eso produjo un gran, eh, diríamos, positivismo en cuanto a las capacidades del ser humano, un mundo lleno de oportunidades. Y eso no podemos olvidarlo porque eh, decíamos el mundo era plano hasta entonces, pero entonces nos dimos cuenta de que había un mundo que conquistar, un mundo que colonizar, un mundo que evangelizar. Y eso tuvo un gran efecto en la interpretación de la Biblia. Otros eventos suscitaron, por ejemplo, Nicolás Copérnico formuló la teoría heliocéntrica en su libro de Revolutionibus Orbium Celestium, evento que desencadenó una revolución científica, como después se va a agudizar esta crisis en el caso de Galileo. Así que, además de estos primeros cambios trascendentales, ¿verdad? Tres factores han hecho en tiempos modernos que el estudio de la Biblia sea más importante. Primero, la Reforma Protestante, que no podemos olvidar el gran efecto que tuvo no solo la caída del Imperio Romano, que durante todo el tiempo de la Edad Media dio consistencia y coherencia al mundo europeo, pero con la caída del Imperio Romano, la cristiandad se mantenía íntegra. Pero la Reforma Protestante quebró esa unidad europea y eso causó una gran crisis de la verdad, sobre todo. Segundo, la invención de la imprenta. La imprenta llegó providencialmente, coincidió con la Reforma Protestante y potenció muchas de las ideas. Y tercero, la época de la Ilustración, la época del pensamiento libre, la época de descubrimientos científicos importantes. Un poquito vamos a detenernos sobre esto. Pues la reforma religiosa de Martín Lutero en Alemania enfatizó y posibilitó la lectura de la Biblia en el idioma vernáculo. Ya no había que leerlo solo en latín. Lutero la tradujo en alemán y luego los otros reformadores comenzaron a traducirla en distintos idiomas, lo cual fue muy positivo. Pero la lectura sola de la Biblia, lo que llegó a conocerse como uno de los dogmas principales de la Reforma, sola escritura, sin la ayuda de la comunidad, tuvo un efecto negativo que no se esperaba. Faltaba la guía, la comunidad, que siempre había iluminado el proceso de interpretación. La Biblia había nacido en esa comunidad, la interpretaba, la leía, pero ahora la reforma posibilitaba, ¿verdad? Y promulgaba que la leyeran de manera individual. Fenómeno se vio incrementado, como mencioné hace un momento, con la invención de la imprenta, la cual facilitó que muchas más personas tuvieran acceso a la Biblia y la leyeran ahora de forma privada, lo cual no había ocurrido hasta entonces. Por lo menos no a grande escala, existían ya los libros, pero a grande escala la imprenta facilitó esto mucho más. Por otra parte, el periodo conocido como la Ilustración trajo consigo muchos otros descubrimientos que abonaron a la crisis religiosa agudizada por la Reforma Protestante. Así que hubo una serie de descubrimientos que causaron profunda crisis religiosa. Descubrimientos médicos. Ya
La gente no se moría simplemente de una cosa mala o de una cosa misteriosa. La medicina comenzó a entender el cuerpo humano, empezó a abrir el cuerpo humano, a conocer los órganos, a producir medicamentos y tratamientos más sofisticados, ¿verdad? Entre ellos, Andreas Berzelius, el médico y autor de uno de los libros más influyentes sobre la anatomía humana, de Humani Corporis Fabrica. Se le conoce a menudo como el fundador de la anatomía moderna. Galileo Galilei, que tomando ¿verdad? Los descubrimientos de Copérnico, mejoró el telescopio inventado por Hans Lippershey y con las observaciones de él, pues cambió esa teoría, eh, eh, la teoría de la Tierra como el centro a la teoría heliocéntrica, el cielo. Así que eso trajo también, por supuesto, ya sabemos, una crisis, una confrontación con la Biblia. Isaac Newton publicó Philosophiae Naturalis Principia Mathematica, que sentó las bases de la mecánica clásica y las leyes del movimiento y la gravitación universal, reemplazadas luego por la teoría de la relatividad. Charles Darwin, no podemos olvidar en su libro El origen de las especies, argumentó convincentemente que todas las especies han evolucionado con el tiempo de antepasados comunes a través de un proceso de selección natural. Recordemos, estas son cosas que todos sabemos, pero recordemos cómo esto va a ir creando durante todo este periodo lo que luego se va a conocer como la cuestión bíblica, ¿verdad? La crisis de la verdad, la ciencia contra la fe y la Biblia. Y todo esto complica la interpretación. William Cunnington y Flinders Petrie, padres de la arqueología comienza también a hacer unos nuevos descubrimientos de la antigüedad. A nivel filosófico, del pensamiento, Descartes, Spinoza, Kant, David Hume, todos los miembros del panteón de la Ilustración que rechazaron las ideas o las afirmaciones de lo milagroso con notable facilidad y sugirieron, en confrontación con la Iglesia y la fe, que solo las personas atrasadas y los ignorantes podían aceptar los milagros. Producto de toda esta confrontación y toda esta crisis que se fue creando, estos pensadores pues tratan de buscarle solución a los problemas de entonces. Así que el método científico implica la observación cuidadosa, la formulación de hipótesis, la realización de pruebas experimentales y el refinamiento o la eliminación de la hipótesis. Cosa buena, una reformulación epistemológica definió el conocimiento real en términos de lo empíricamente verificable. Solo lo que se puede tocar, solo lo que se puede medir, solo lo que se puede pesar es verdad. Ya la verdad no reside solamente en el pensamiento o en formulaciones teóricas. La verdad se define como aquellas cosas que se pueden probar. Y eso, por supuesto, a nivel de la Biblia produce una crisis. Así que la modernidad toma el marco epistemológico, esta manera de entender, de conocer, y lo aprovecha para la ciencia y la tecnología. El éxito de esta premisa materialista ha sido asombroso, permitiéndonos alcanzar las estrellas y penetrar en los rompecabezas del genoma humano. ¿Cuántas cosas ha traído la ciencia? Desarrollos de la mecánica, de la ingeniería genética, exploración en Marte, ahora inteligencia artificial. Y hay que leer la Biblia. Este es el mundo en donde hay que leer la Biblia. No podemos entrar en conflicto con la ciencia. La ciencia y el Dios de la Biblia es el Dios de la ciencia y del conocimiento. Pero todo esto, por supuesto, trajo un conflicto. Como consecuencia, la iglesia atravesó entonces por un periodo de crisis para continuar articulando las verdades de la fe. Ahora, ¿cómo vamos a explicar a Adán y Eva? ¿Existieron o no existieron? ¿Dios creó el mundo o no lo creó? ¿Dios existe o no existe? Todas las verdades de la fe.
¿Ocurren milagros o no ocurren milagros? Así que grandes hombres, católicos y protestantes, comenzaron a pensar y a darle respuesta a este nuevo modo de comprender el mundo y poco a poco fueron desarrollando principios modernos de estudios bíblicos. Aquí hay algunos de los personajes católicos y protestantes influyentes en ese desarrollo de la hermenéutica bíblica. Así que, después de ese resumen breve, rápido, ¿cuáles son las indicaciones concretas que nos da la Iglesia hoy para leer la Biblia y nosotros, especialmente como franciscanos, como capuchinos, teniendo a Francisco como nuestro modelo? Bien, muchos documentos, ¿verdad? Recientes de la Iglesia sobre la interpretación bíblica, solamente los pongo como una lista: Providentissimus Deus de León XIII, Divino Aflante Spiritu de Pío XII, habrían otros que se podrían mencionar. La más grande, Dei Verbum, del Concilio Vaticano II, la interpretación de la Biblia en la Iglesia, de la Pontificia Comisión Bíblica del 93, y de los últimos documentos, la exhortación apostólica aposinodal Verbum Domini de Papa Benedicto XVI. Así que nos vamos, de estos documentos, el más importante es, por supuesto, Dei Verbum. La Constitución dogmática ha sido la más importante y la más que ha influenciado y dirigido la interpretación bíblica de la Iglesia Católica en los últimos 50 años. Y aquí es donde vamos a ver la aportación franciscana. Francisco va de alguna manera a tener una influencia en este concilio y en los documentos y la interpretación bíblica a partir del concilio. Así que curiosa y providencialmente, algunos de los principios de este documento Dei Verbum y otros importantes documentos de interpretación bíblica llegan hasta nosotros de forma indirecta con la influencia de San Francisco. ¿Cómo? Pues a través de quien era el Papa Benedicto XVI, Joseph Ratzinger, fue peritus del Vaticano II, y la teología de la inspiración y la revelación de San Buenaventura tuvo una influencia en el concilio, porque el Papa Benedicto XVI, Joseph Ratzinger, había hecho estudios postdoctorales sobre San Buenaventura. Así que después de la disertación doctoral, se llamó Pueblo y Casa de Dios en la doctrina agustiniana de la Iglesia en el 1951. Ratzinger, joven teólogo, comenzó a estudiar la revelación en la historia de San Buenaventura y escribió una habilitación, como un segundo ¿verdad? Documento, doctorado, que se llamaba La Revelación y la Historia de la Salvación según las enseñanzas de San Buenaventura. Así que el que llegó a ser el Papa era un experto en San Buenaventura. Lo escribió en el 1955. De hecho, sus escritos fueron tan controversiales que no los pudo publicar todos hasta posteriormente, recientemente en el 2008 se publicaron las obras completas y ahí se publicó íntegramente esta habilitación. Pero antes de eso, solo pudo publicar la cuestión de la visión de la historia, el desarrollo de la historia de la revelación, no otras ideas de San Buenaventura. De todas maneras, su estudio resonó de aquí en adelante en toda la hermenéutica y toda la interpretación bíblica de Ratzinger, y sobre todo, pues, por supuesto, a través de Buenaventura. Así que la visión de Buenaventura de la revelación y su comprensión de la Iglesia como el medio rector, el instrumento de la interacción divino-humana, contienen los principios que subyacen la hermenéutica de Ratzinger. Así que para Ratzinger, que bebió de la fuente de San Buenaventura, y por supuesto San Buenaventura bebió de la fuente de San Francisco, la Iglesia es el medio rector para la interpretación de la Biblia. El modelo hermenéutico de Ratzinger puede caracterizarse con justicia como un modelo eclesial bonaventuriano. Ratzinger toma de Buenaventura la idea
de que la inspiración constituye una especie de percepción mística, necesaria tanto para consignar la revelación por escrito como para interpretar los escritos bíblicos en su sentido revelador. O sea que la inspiración no solo mueve a los autores inspirados, sino que mueve a los intérpretes para poder leer la Biblia y entenderla. En su acepción mística, sugiere Ratzinger, la inspiratio, la inspiración, y la revelatio, la revelación, designan el proceso por el cual Dios, a través de una autorrevelación mística, guía la composición de las escrituras, así como su recepción de la fe. Así que Ratzinger, una de las cosas que entiende y descubre es que para San Buenaventura no hay una separación como hoy en día tan estrecha entre la definición de inspiración y la inspiración de revelación. Ambos términos a veces se utilizan de manera similar. Para Ratzinger, la tradición y el magisterio no son entidades estáticas, colocadas una al lado de la otra como una prótesis, sino un organismo vivo de la palabra de Dios que desde Cristo vive en la iglesia. Así que la forma básica de tal percepción mística no es otra que la fe de la iglesia. La palabra de Dios hay que interpretarla, ese instrumento es la fe de la iglesia. Esto significa que la escritura no constituye ya revelación en su desnuda verbalidad. No es como un ente que vive solo, como una Biblia que esté sola y que alguien pueda leerla allá. Esto sí significa, sino que en conjunción con un tema de comprensión, que es el pueblo de Dios. Así que la escritura ya no vive sola, sino que vive con un tema que la entiende, y ese tema es, pues, por supuesto, el pueblo de Dios. A medida que este sujeto de comprensión, que es la iglesia, gana experiencia a lo largo de su viaje, un viaje que incluye transiciones de la época de Israel, porque así lo entiende también San Buenaventura, ¿verdad? No solo la Iglesia católica, sino que ese es el pueblo de Dios, la época de Israel a la Iglesia, de la Iglesia a la Iglesia apostólica, a la Iglesia posapostólica. En ese viaje histórico, las escrituras gradualmente acumulan nuevas capas de texto en el periodo canónico y desarrollan nuevas capas de significado en los periodos posteriores al cierre de cada canon. Así que ese espíritu, esa visión mística posibilita a la iglesia darle nuevas capas de interpretación. Ratzinger presenta así la palabra de Dios como un organismo vivo y activo, que cobra significado hasta el escatón, hasta el final de los tiempos, animado por el espíritu que habita en la iglesia e ilumina a las almas místicas. Muchas de estas ideas tomadas de Aaron Pidel, The Inspiration and Truth of Scripture. Así que estas ideas de Ratzinger, tomadas de sus estudios en San Buenaventura, van a continuar influenciando no solo el Concilio Vaticano II, la lectura o la redacción final del Dei Verbum, y sobre todo el rechazo del primer esquema de Fontibus Revelationis, sino que también van a influenciar mucho del pensamiento de Ratzinger durante su trabajo como teólogo y luego como papa. Así que podríamos detenernos en muchos documentos de esos que vimos anteriormente, pero ahora para concluir quisiera solamente detenerme en algunas de las directrices, en algunas de las instrucciones más importantes que se encuentran en el documento del Verbum Domini, la exhortación apostólica, que vino después de ese sínodo que trató sobre la palabra de Dios en la vida de la iglesia y que por supuesto está muy influenciada por Benedicto XVI,
muy influenciada por su pensamiento de San Buenaventura y por supuesto por el pensamiento también de Francisco, sobre todo en el amor a la iglesia. Así que esta exhortación básicamente se divide en tres partes: la palabra de Dios en sí misma, la palabra de Dios en la iglesia y la palabra de Dios en el mundo. La palabra de Dios, y aquí todos los números que hay al final de cada una de estas presentaciones, de estas láminas, son números de este documento, Verbum Domini. ¿Ok? Así que la palabra de Dios es en sentido analógico como una sinfonía, porque se expresa en diversos modos. El Verbo encarnado del Padre, o sea, Jesucristo, es parte de la revelación de la palabra de Dios, pero también lo es la naturaleza, la historia de la salvación, la palabra de los apóstoles, la tradición viva de la Escritura y la Sagrada la tradición viva de la Iglesia, perdón, y la Sagrada Escritura. Así que aquí podemos ver, ¿verdad?, que una de las cosas al leer la Biblia es que Dios habla a través de su palabra, pero habla también a través de la creación. Eso sumamente franciscano. Dios nos habla en la creación y en la historia y en la iglesia, sobre todo. El cristianismo es la religión de la palabra de Dios y no de una palabra escrita y muda, sino del verbo encarnado y vivo. Aquí vemos también que para Francisco, decíamos al principio, casi la palabra se podía equiparar con la Eucaristía, nos dan vida. Y la palabra en este documento se expresa con una gran reverencia. La religión, cristianismo es una religión de la palabra, de una palabra viva. De este modo, la Iglesia expresa su conciencia de que Jesucristo es la palabra definitiva de Dios. Él es el primero y el último. En estos números, la exhortación quiere dejar claro que aunque la palabra de Dios sea como una sinfonía, Jesucristo es el solo, haciendo la comparación con una obra de una ópera. Hay un solo a veces. El lenguaje musical de un tema encomendado a un solo instrumento, a una sola voz, y la principal revelación de esa palabra. Así que Jesucristo es para nosotros el prisma, es el espejuelo a través del cual nosotros leemos toda la Sagrada Escritura, y por eso le da unidad a toda la Sagrada Escritura, como desde el comienzo de la Iglesia. El sínodo ha recomendado ayudar a los fieles a distinguir bien la palabra de Dios de las revelaciones privadas, cuya función no es la de completar la revelación definitiva de Cristo, sino la de ayudar a vivirla más plenamente en una cierta época de la historia. Esto es un elemento importante porque sabemos muchas veces las personas eh, eh, le gusta alguna devoción o alguna aparición o alguna locución, revelación privada, pero eso nunca se equipara a la revelación de la iglesia y no se equipara tampoco a la palabra de Dios. Y es importante ayudar a los fieles a distinguir lo que es una revelación de peso y vinculante para toda la iglesia, como es la palabra de Dios. El documento destaca la importancia del estudio histórico crítico y de otros métodos para el estudio de la Biblia. Dice, para la visión católica de la Sagrada Escritura, la atención a estos métodos es imprescindible. Esto no lo subrayan varios documentos de la Iglesia. El estudio histórico crítico es el método imprescindible y va unida al realismo de la encarnación. Lo que quiere decir es que así como Jesucristo era un verdadero hombre y era a la misma vez verdadero Dios, la palabra de Dios es también producto de la mano humana, de escritores que escribieron como verdaderos autores, pero a la misma vez también inspirada por Dios. Es un libro inspirado. Y para esto hay que utilizar los métodos modernos del estudio crítico.
La Constitución dogmática Dei Verbum decía, y este documento cita a la Dei Verbum, la Verbum Domini, puesto que Dios habla en la Escritura por medio de hombres y en lenguaje humano, el intérprete de la Escritura, para conocer lo que Dios quiso comunicarnos, debe estudiar con atención lo que los autores querían decir. Y Dios quería dar a conocer con dichas palabras. Así que estudiar es importante, ¿verdad? Pero más adelante vamos a ver, y ya lo sabemos porque lo hemos dicho, no solamente estudiar para conocer, no es un conocimiento frío, no es un conocimiento académico, es un conocimiento afectivo. Pero este documento nos recalca la importancia de acercarnos a la Sagrada Escritura con inteligencia y con la utilización de los métodos críticos. Por un lado, el concilio subraya como elementos fundamentales para captar el sentido pretendido por el agiógrafo el estudio de los géneros literarios y de la contextualización. Así que hay que estudiar la historia, dónde nació cada escrito, cuándo fue escrito el libro de los Salmos o los Salmos se recopilaron, cuándo fueron escritos, el contexto histórico de los evangelios, de muchos escritos de la Biblia hasta donde podamos y hoy en día entender los géneros literarios. ¿Verdad? Aquí hay distintas fotos, todos estos son géneros distintos. La carta es un género, proverbios son dichos, eso pertenece a otro género, los salmos son himnos, son otro género, los evangelios pertenecen a ese género, que es el género de los evangelios. Génesis, en Génesis hay mitos, hay leyendas, hay historiografía, el Apocalipsis es un género de la Biblia. Así que cada uno de esos escritos, la iglesia nos dice que hay que acercarnos a ellos con una inteligencia distinta, porque Dios habla con el lenguaje humano en cada género de una manera distinta. En el fondo, yo a veces le explico a los estudiantes que lo más importante de los géneros literarios, para recordarlos de una manera muy breve, es simplemente saber que no todo lo que está en la Biblia es historia en el sentido moderno de nuestro entendimiento de historia. Porque la gente piensa que desde Génesis hasta el Apocalipsis solo existe un género, el género de la historia. En la Biblia tiene mucha historia, pero no todo en la Biblia es historia como nosotros la entendemos ahora. Es mucha historia como se entendía la historia en la antigüedad. Dice un autor, refiriéndose, por ejemplo, a los evangelios, que los evangelios son históricos, pero no necesariamente fotorrealismo. Fotorrealismo. Ya eso lo sabía Agustín, ¿verdad? Cuando escribió el consenso de los evangelios. Por otro lado, y ya voy terminando, debiéndose interpretar, dice el documento, con el mismo espíritu en que fue escrita la Constitución dogmática señala tres criterios básicos para tener en cuenta la dimensión divina de la Biblia. Aquí está haciendo referencia a la Dei Verbum. Número uno, interpretar el texto considerando la unidad de toda la escritura. Esto se llama hoy exégesis canónica, ¿verdad? La Biblia es ahora un documento unitario. Tener presente, número dos, la tradición viva de toda la iglesia. La Biblia hay que entenderla en la tradición de la iglesia. Y número tres, sobre todo para los pasajes más difíciles de la Biblia, observar lo que se conoce como la analogía de la fe, que nos ayuda a interpretar la Biblia. El Papa hace una importante salvedad sobre el peligro que puede representar el dualismo de una hermenéutica secularizada. Esta puede ser resumida en una interpretación de la escritura académica y científica, pero separada de la fe y de la vida de la iglesia. Esto es muy importante para nosotros los franciscanos. Nosotros y los capuchinos no estudiamos la Biblia para saber más, para conocer más. Sé griego, sé hebreo, y conozco los métodos el método histórico crítico. Leemos la Biblia para vivir más franciscanamente, para comprometernos. Y la tenemos que leer en el contexto de la fe y en el contexto de la vida de la iglesia.
porque hoy en día también se puede estudiar la Biblia solamente para escribir libros, solamente para ser un académico y enseñar, pero no necesariamente con una vida de fe. La exhortación también insiste en la unidad intrínseca de toda la Biblia. Así que hablaba un momento antes de que de la lectura canónica, ¿verdad? La Biblia hay que verla como un libro íntegro, cierto, pero siempre recordando que tiene un origen diverso, ¿verdad? A veces esta foto nos puede ayudar mucho, que está aquí. Si fuéramos a andar con la Biblia, esto lo hizo posible solamente la imprenta, ¿verdad? Pero hoy en día, si fuéramos a andar con la Biblia como originalmente se escribió, tendríamos que andar con todos esos manuscritos cargados, ¿verdad? En distintos idiomas, en hebreo y en griego. Así que es bueno siempre recordar el origen de la Biblia cuando uno la interpreta, a pesar de saber que ahora tiene una unidad, sobre todo querida por Dios. Ciertamente la Biblia, bajo el aspecto puramente histórico o literario, no es simplemente un libro, sino una colección de textos literarios, cuya composición se extiende a lo largo de más de un milenio y en los que no es fácil reconocer una unidad interior. Pero quien da unidad a todas las escrituras en relación a la única palabra es la persona de Cristo. Cristo da unidad a toda la escritura. Para entender los textos difíciles de la Biblia, aquellos que parecen sancionar la violencia y las inmoralidades, en la Biblia hay muchos textos muy difíciles, muy violentos. El documento nos recuerda el principio de que la revelación bíblica está arraigada profundamente en la historia. Así que la Biblia y la revelación va a presentar un proceso paulatino, progresivo. El plan de Dios entonces se manifiesta progresivamente en ella y se realiza lentamente por etapas sucesivas. Así que cuando encontramos cosas muy difíciles en la Biblia, este principio de lectura bíblica es muy importante y lo esboza este documento. Y para finalmente, el literalismo, lo que le llamamos el fundamentalismo bíblico, propugnado por la lectura fundamentalista, representa en realidad una traición tanto del sentido literal como espiritual, abriendo el camino a instrumentalizaciones de diversa índole, como por ejemplo la difusión de interpretaciones antieclesiales de las mismas escrituras. Así que el documento tiene un apartado extenso sobre el fundamentalismo. Así que para terminar diría que la manera en que no debemos leer la Biblia, la manera en que como franciscanos y como miembros de la iglesia no quiere que la leamos es de manera fundamentalista, literal, como si la Biblia hubiera caído del cielo. Y perdonando la imagen que tengo ahí, ¿verdad? Que la Biblia parece como un arma que la utilizamos para defendernos o para atacar. La Biblia, que esa palabra viva de Dios es siempre para nosotros instrumento de vida, pero hay que entenderla dentro del contexto de la iglesia. Muchas gracias. Paz y bien. Muchas gracias a ti, Roberto. Haremos posteriormente una pequeña síntesis. Ahora es el momento de la pausa, sobre todo para permitir un poco de descanso a los traductores. Y os recuerdo también que aquellos que queráis hacer alguna pregunta a Roberto, el modo de hacerlo más oportuno es escribiendo en el chat para que la oficina de la comunicación con Fray Francisco pueda organizar las preguntas y hacérselas llegar a Roberto en el chat. Vamos a hacer una pausa de 30 minutos y a las 4:30, hora de aquí de Roma, volveremos otra vez a conectarnos para escuchar a Víctor Herrero y después podremos hacer una pequeña síntesis de estas dos sesiones y darles la oportunidad a los dos ponentes de responder a las preguntas. Buena pausa para todos, buen descanso, los que puedan tomar el café o los que quieran estirar un poco las piernas. Nos volvemos a encontrar en 30 minutos.